¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día martes. Hay novedades en el gobierno, novedades que empiezan a marcar cierta tendencia. Hoy se sumó un hombre del gobierno, el ministro de Producción, de la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof, a la reunión que citó Daniel Scioli con los supermercadistas, con los formadores de precios, con la idea de sumar gente del equipo de Kicillof a lo que el gobierno va a volver a insistir, algo que evidentemente ha fracasado. Uno no lo dice de mala gana, pero la inflación te lo demuestra. Algo que ha fracasado, que es el control de precios. Mañana el INDEC va a dar a conocer la inflación de junio, prometen que es alta. En el segundo bloque vamos a estar hablando con Camilo Tiscornia, economista, que ya tiene, de acuerdo a su consultora, algún tipo de medición respecto a lo que puede dar junio. Y atención, porque la inflación junio ya es alto de por sí, pero lo que a todos nos está preocupando es la de julio, que amenaza con ser inflación récord. Incluso ayer nos decía Roberto Kachanowski en este mismo programa que posiblemente esté más cerca de 10 la inflación que de 5, o sea, una inflación extremadamente alta. Sobre la coyuntura política, sobre el momento del gobierno, sobre esta tregua entre Alberto y Cristina. ¿Es tregua? ¿Le conviene a Cristina? ¿Le conviene a Alberto? ¿Qué pasó que bajaron los decibeles en la pelea? Y sobre los anuncios de ataque, que en definitiva son una continuidad de lo que había anunciado o venía haciendo Martín Guzmán, lo vamos a analizar ya en un ratito nada más con nuestro invitado en el piso, el diputado nacional Fernando Iglesias. Y sobre el final, Leandro Dario nos va a contar el nuevo indicador de canasta básica que el INDEC de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer en el día de hoy. Atención, se necesitan más de 104.000 pesos para que una familia no sea considerada pobre, ni hablar de pagar alquiler, impuestos y ese tipo de cuestiones. Pero 104.000 pesos solamente para que una familia tipo no sea considerada pobre. ¿Cuánta gente está en el mercado formal de trabajo? No digo en el informal, no digo negro, no digo digo formal de trabajo con relación de dependencia, que está por debajo de esos ingresos. Muchísima, ¿eh? Cada vez hay más gente, la inflación hace que cada día el Estado o el país fabrique más pobres. En el comentario editorial te quiero hablar de algo que comencé a contarte ayer y que hoy tiene una segunda parte, que tiene que ver la actuación de la UIF. La UIF, ayer lo hablábamos, para mí fue la noticia del día, desistió de la demanda contra Cristina Kirchner por lavado de activos. A la UIF se dedica al lavado de activos, pero además pidió el sobreseimiento de la expresidenta. No solo de la expresidenta, sino también de Julio De Vido, de Lázaro Báez, de José López, el de los bolsos, el que andaba con bolsos con 9 millones de dólares tirándolos en el convento General Rodríguez. Para la UIF no hay delito precedente, entonces tiene que ser sobreseída Cristina Fernández de Kirchner. Para muchos entendidos, y tuve la posibilidad de hablar con algunos abogados que entienden en el tema, dicen que es más un pronunciamiento político lo que hizo la UIF ayer que lo que la UIF pudo aportar en su momento, porque la prueba está construida. En la gestión anterior, la de Mariano Federici, se construyó la prueba que determinó y pidió la elevación a juicio de la causa vialidad por lavado de activos. Eso se hizo bien en la AFIP y se hizo en la Oficina Anticorrupción. Casualmente asumió Alberto Fernández y la Oficina Anticorrupción se bajó como querellante de todas las causas contra Cristina, y la UIF no solo se baja, sino que además pide el sobreseimiento, como si tuviera algún tipo de facultad sobre eso. Pero al margen de esto, la prueba ya está construida. Y hoy fue un día muy tenso en la UIF, porque en la UIF no solo hay funcionarios políticos, hay gente muy capacitada técnicamente. De hecho, en el Departamento de Litigio Penal, donde están los mejores abogados que investigan el lavado de activos, hoy se vivió un día de mucha tensión, porque el trabajo que ellos habían realizado, que habían construido esta prueba que yo te decía para poder llevar a juicio a la expresidenta y su grupo de funcionarios, no fue desoído por esta autoridad, por el señor Otero, el que dirige la UIF actualmente, que desistió de la demanda y pidió el sobreseimiento. Pero hay otras noticias que tienen que ver con Cristina y que pueden complicar la causa. Hoy un juez de la Cámara Federal, Mariano Llorens, pidió, junto con con juez Fara, que todas las causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción, te estoy hablando de la causa de vialidad, de la causa de los cubanos de la corrupción, la causa OTESUR, que todas las causas sean unificadas, que se unifique información, que se unifiquen criterios, que se unifiquen relaciones entre una causa y otra, porque lo que entiende este juez de la Cámara Federal, y así lo señala su escrito, todas persiguen el mismo designio criminal. Es decir, en OTESUR se lavó dinero que se consiguió a través de la recaudación que demuestra la causa de los cuadernos de la corrupción,
y que demuestra la causa de los sobreprecios de vialidad. Están todas conectadas. Hay una conglobalización, así usó este término el juez Llorens, para determinar que todas las causas que hoy afectan y preocupan, por supuesto, a la expresidenta, que por supuesto está preocupada porque su agenda es de justicia. La agenda de la expresidenta sigue siendo la reforma judicial, la reforma de la Corte Suprema de Justicia, la reforma del Ministerio Público. Es la agenda que más le interesa y porque está muy interesada porque su suerte está echada en el futuro de estas causas que investigan la corrupción en su gobierno. Bueno, hoy un juez de la Cámara Federal, reitero, pidió que todas las causas, algo que muchas veces la oposición había pedido, diputados que investigaron la corrupción, habían pedido que sean unificadas. Que estén unificadas, esto me decía hace un ratito un abogado de la coalición cívica, que estén unificadas no significa que sea para mejor o para peor para el futuro de Cristina Kirchner, porque las pruebas están y tienen que ser acreditadas en el tribunal y después tienen que ver los alegatos y distintas instancias. Lo que sí puede ayudar es agilizar el trámite de investigación, algo que a Cristina no le conviene porque le conviene dilatar todos estos tiempos, se pueden agilizar y se pueden llegar más rápidos a algún tipo de veredicto. Es decir, a partir de ahora, con lo que hizo la Oficina Anticorrupción, lo que hizo la UIF y con lo que está haciendo la Cámara Federal a través de este escrito que presentó hoy el juez Mariano Llorens, nos damos cuenta que se viene otra pelea en el tema corrupción que tiene a Cristina Kirchner como actor o actriz principal, que es los organismos de control políticos versus la investigación de la justicia. Política versus justicia, algo que en una república democrática con independencia de poderes no debería existir. Pero lamentablemente es el escenario que nos toca atravesar. Quédate con nosotros hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca, aquí en el canal de la ciudad. ¿Qué pasó acá? Puede ser que haya sido, o sin justificarlo, digamos, ¿no? Sí. Este pueblo es un pueblo muy chiquito, el centro de atención que recibió a Benítez es una sala de primeros auxilios más que un hospital, sin estructura administrativa importante. Necesitamos un ajuste, sí. No necesitamos una fuerte devaluación, necesitamos construir un puente para llegar al momento en el cual tenemos menos importaciones de energía. Acá la Argentina necesita un plan integral, un plan que empiece por estabilizar la economía. Con estos niveles de inflación no hay economía del conocimiento ni economía de nada. Y además, esa estabilidad tiene que ser garantizada en el tiempo. Bueno, un día picante, tanto en la economía como en lo político, como en la justicia, por lo que te contaba recién, ideal para analizarlo con el siguiente invitado. Se trata de Fernando Iglesias, que es diputado nacional por Juntos por el Cambio, además es periodista, fue camionero, profesor de inglés, italiano y tango, además baila muy bien el tango, fue entrenador de vóley y profesor de educación física. Y acá me enojo con la producción porque cada vez que viene un invitado le ponen las bandas que le gustan y de qué equipo es. Viene un invitado que es hincha Independiente y no lo ponen en la presentación, lo cual está mal eso. Estamos mal, pero no estamos... Bueno, estamos vivos todavía. Bueno, no sé si Moyano nos deja, ¿no? Estamos bastante mal. No, me parece que ahora le habilitaron las elecciones, es una buena noticia, pésima la de Racing, y parece que renunció Domínguez. Vamos a ver, es una lástima, me parecía mal momento para el club. Horrible. Bueno, a ver, a mí el peronismo me destruyó. La ciudad de Avellaneda en la que nací, la provincia en la que me crié, que es la provincia de Buenos Aires, el país... dividió a mi familia y ahora están rompiendo también Independiente, así que carné completo. Yo, uno de los últimos, te digo rápido, uno de los últimos recuerdos que tengo de mi mamá es haber ido a votar bajo la lluvia, 5 cuadras bajo la lluvia en una tormenta, porque yo estaba sin auto, con el paragüitas para votar contra Moyano. Claro, eso fue en el 2014. 2014, sí. Yo fui a votar esa elección también. Bueno, Fernando, una metáfora de lo que es Argentina puede ser el Club Independiente, ¿no? Sí, sí, el mismo desgobierno, el mismo auge de la corrupción, el mismo auge de las patotas y las barra bravos, los mismos impresentables en el poder. Sí, si lo querés tomar como una metáfora. Digo porque en Independiente tiene graves problemas económicos, que no le encuentra la solución, y los que están a cargo de la suerte del club tienen otra agenda, que es una agenda política, gremial, si se quiere, y no la agenda que le interesa al socio. Y uno mira la agenda que tiene Cristina, Alberto, no parece ser la misma agenda que tiene la gente, ¿no? Bueno, eso era evidente ya en 2019, cuando el 48% de los votantes eligió este gobierno
era muy claro que el único punto de unión que había entre Cristina y Alberto era un acuerdo por la impunidad de Cristina. Y yo creo que uno de los grandes problemas que hay entre los dos, además de la divergencia con respecto a la estrategia frente a la economía que los divide, está el hecho de que Alberto no ha podido cumplir del todo con los sueños de impunidad de Cristina. Es cierto que Cristina debería estar presa desde hace ya mucho tiempo. También es cierto que están todas las pruebas ahí esperando, que los procesos avanzan y que creo que nos acercamos a momentos decisivos en ese sentido. Esto que yo comentaba en la introducción editorial sobre el pedido del juez Llorens de la Cámara Federal de unificar todas las causas, ¿vos no lo ves muy conveniente? Yo no soy un experto jurídico y no sé cómo, no me animo a hacer un juicio definitivo. Digo que unificar todas las causas en una es de jugar todos las fichas a una sola. Está clara, me parece, la culpabilidad de Cristina, está probada en diferentes causas y me parece muy difícil que logren articular a todos los jueces de todas esas causas para que ella zafe de todo. Con una causa sola unificada sería distinto. Me lo pregunto, es simplemente una pregunta de alguien que no es abogado ni experto en temas judiciales. Sin embargo, el escrito del juez Mariano Llorens habla de que las tres persiguen el mismo designio criminal. Eso es una posición que está tomando la Cámara también. Bueno, eso sí, eso yo coincido. A ver, estos muchachos no son políticos que se corrompieron, como podría ser el caso de Menem, donde había corrupción. Acá hay una mafia que se hizo cargo de la política y está muy claro en esta causa específica que es de vialidad. A ver, la provincia de Santa Cruz recibía la misma cantidad de fondos para obra pública que recibía la provincia de Buenos Aires, teniendo menos de 50 veces menos población. Y de ese dinero que fue a parar allá, el 80% iba a la empresa de Lázaro Báez, ¿no? Me parece que la causa con respecto a la obra pública estaba absolutamente probada y yo me enorgullezco de haber formado parte de los que empezamos con esta denuncia en el año 2008. La presentó la doctora Carrió, acompañada por muchos diputados que hoy estamos en diferentes partidos de Juntos por el Cambio. Había diputados de la coalición cívica, también estaba yo, Patricia Bullrich, Toti Flores, muchos, Elsa Quirós, Juan Carlos Morán. Y en aquel momento yo recuerdo, nos dijeron de todo. Nos dijeron que éramos apocalípticos, que hacíamos denuncias infundadas, que cómo íbamos a denunciar por asociación ilícita a un gobierno. Y es exactamente lo que fue. Creo que el tiempo nos dio la razón y lamentablemente ellos siguen siendo lo que son, una asociación ilícita que se hizo cargo del gobierno. Igual demasiado tiempo, 14 años para llegar, recién estamos en el preámbulo del juicio de vialidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, esa es la demora de la justicia argentina, que por supuesto sigue el compás de la política, ¿no? Si revisamos nuestra gestión en el aspecto judicial fue muy criticada. Sin embargo, yo recuerdo toda la cantidad de personajes siniestros de este gobierno, vudú, que estaban presos, estaban en la cárcel. Todos esos han sido liberados por una justicia que es sierva del poder político. Y cuando digo sierva del poder político, no digo de todo el poder político, me refiero concretamente al peronismo. Ellos están hablando de Comodoro Pro. A ver, en Comodoro Pi hay 10 jueces, de los cuales creo que están en acción 9 en este momento. 8 de 9 han sido designados durante gobiernos peronistas, de Cristina, de Menem y de Néstor. La Corte Suprema de Justicia, también acusada por ellos de lawfare y agresión. Bueno, lo mismo, son 4 jueces, de los cuales, excepto Rosenkrantz, todos los demás han sido afiliados o funcionarios del Partido Justicialista. Yo no digo que necesariamente por eso sean no sean independientes. Claro. No sean independientes, digo, pero es raro que un partido que desde 1983 tiene la mayoría en el Senado, que ha designado la mayoría de los jueces, que tiene a 3 de 4 jueces que fueron afiliados o funcionarios del propio partido, se queje de lawfare en su propia contra. Lo que pasa es que las pruebas son tan abrumadoras que la justicia no puede más que fallar en contra de estos personajes. Ya nos vamos a meter con la política y la tregua, posible tregua o no, entre Alberto y Cristina. La última,
¿Qué opinión te merece lo que hizo la UIF ayer, que se retira la causa y pide el sobreseimiento de Cristina, a pesar de que los técnicos de la UIF habían construido una prueba contundente para elevar el juicio el caso de vialidad? Vergonzoso, una claudicación de las instituciones. Ya lo hemos observado en la Oficina Anticorrupción, que ha hecho cosas similares. Su titular ha sido denunciado penalmente. Estamos estudiando la situación también con respecto a la UIF y claramente es una abdicación de las funciones que tiene que cumplir. La UIF es un organismo fundamental. Creo que la gestión ahí también de Mariano Federici fue brillante y es un organismo fundamental para evitar justamente la corrupción y el lavado de dinero. Si renuncia a esas obligaciones, me parece que los funcionarios responsables tienen que dar cuenta de ello. Fernando, ¿crees la teoría esta de que algunos analistas empiezan a mostrar o a decir sobre la tregua entre Alberto y Cristina? Yo creo que depende cómo vea. El plan de Cristina que yo veo es el siguiente. Cristina quiere erosionar todo lo posible a Alberto, pero no hasta el punto de que renuncie. Si Alberto renuncia, ella se tiene que hacer cargo. Y lo que ella está viendo es una explosión en la situación económica argentina, que hay muchísimos elementos para pensar que es muy probable. Cuando uno ve los números, ellos recibieron en 2019, en lo que llamaron tierra arrasada, un montón de colchones, un colchón equilibrio fiscal, equilibrio energético, superávit comercial, tarifas razonables, un tipo de cambio competitivo. Todo eso lo liquidaron en 2 años, lo reventaron al mismo tiempo que aumentaban la pobreza y la deuda. Ahora, todas esas alarmas están en rojo. ¿Qué dice Cristina? Yo me corro, que vaya Alberto, que no vaya a renunciar a Alberto, porque si no me tengo que hacer cargo yo. Y me parece que la jugada de ella es a desgastarlo sin que él renuncie. Por lo tanto, me parece que el plan de ella es que esto le reviente a Alberto, que todas las correcciones las tenga que hacer Alberto, y asumir como una especie de salvadora de la patria a posteriori. Me parece que la tregua tiene que ver con eso, y me parece que es lo que está viendo el mercado, porque me parece que más allá de que es cierto que hizo una serie de enunciados generales la ministra en el sentido de la necesidad de un equilibrio fiscal, ¿verdad? No ha presentado ninguna medida concreta y me parece que el mercado está viendo exactamente eso. ¿Cuánto va a durar la tregua y cuánto va a tardar Cristina en decir que este es otro plan neoliberal de ajuste, etcétera, etcétera? Ahora te voy a preguntar, Leandro Dario, yo te quiero hacer la última respecto al cambio del ministro de Economía. Se va Martín Guzmán, cuestionado, ultra cuestionado por el kirchnerismo, con poca colaboración. Uno basta leer al Cuervo de la Roque, a dirigentes de la Cámpora, a Máximo Kirchner, a dirigentes diputados de la oposición, que incluso cuando se quejan, cuando la vocera Cerruti se queja de que el mal llamado salario básico universal no se puede abordar ahora por parte del Poder Ejecutivo, la moratoria jubilatoria, pero no son proyectos de ustedes, son proyectos del propio bloque oficialista. O sea, lo presionaron a Guzmán. Ahora, el día que se va Guzmán, Cristina dice que es una actitud desestabilizadora, pero realmente, yo no por defender a Martín Guzmán, pero la verdad que le hicieron la vida imposible, ¿no? Desde ese sector del Frente de Todos. Bueno, no hay que pedirle coherencia a Cristina, la única coherencia que tiene es la del enriquecimiento ilícito y la del poder y de la impunidad. A mí me parece que todo el episodio de la ministra Batakis deja mucho que desear, empezando porque no la podían, el presidente de la República llamando a alguien para proponerle que sea ministra de Economía y no pudiendo comunicarse con ella porque le robaron los cables de internet de la casa, ya da una idea del nivel de devastación y degradación en la que ha caído este país. Después uno se esperaba, lo razonable es que vos cambiás de ministro, haya inmediatamente una conferencia de prensa, sí, con declaraciones claras, con medidas concretas. En vez de eso fue la ministra al canal de la Corpo a hacer declaraciones con respecto a cómo colisionan los derechos. Y ese también me parece que es otro signo de degradación. Cuando la ministra dice, de un lado está el derecho a viajar, que colisiona con la creación de fuentes de trabajo, nos mete en una lógica de suma cero, que es típica de un país, del país en el que nos han metido, un país donde la torta siempre se achica y donde la única forma de ganar algo es quitárselo a otro. Ahora, si la ministra tuviera razón, habría países donde la gente viaja pero no tiene trabajo y había países donde la gente tiene trabajo pero no viaja porque colisionan. Hay de esos países, yo no conozco ninguno. Yo conozco países en donde la gente viaja y tiene trabajo, que son países que se rigen por una lógica económica razonable, y países donde la gente no puede viajar y no tiene trabajo, como la Argentina, como Venezuela, como Cuba, como todos los países que le gustan a este gobierno.
Leandro tiene una pregunta. Lean. Fernando, un grupo de diputados de la oposición, entre ellos usted, presentaba un proyecto de ley para derogar bienes personales. ¿Hay consenso entre los precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio de gobernar, si son elegidos en 2023, sin poder recaudar ese tributo? Mira, el tributo de bienes personales es el 1,3% del total de la recaudación, por lo tanto es relativamente baja su incidencia. Y consideramos que es un tributo distorsivo. En lo que estamos de acuerdo todos es en la necesidad de bajar impuestos. La carga impositiva ha crecido al mismo tiempo que han crecido los ñoquis del Estado, los planes de subsidio, la patria subsidiada por el Estado. Tenemos que bajar drásticamente eso. Nosotros creemos que con esto estamos dando una señal fuerte en ese sentido y después será el ministro de Economía del futuro gobierno el que tendrá que hacer las cuentas y armonizar las diferentes necesidades. ¿Esa mirada la comparte Morales, Manes, Burrich, Larreta? No, este es un proyecto que presenta el diputado Tetaz, el que hemos acompañado varios diputados, entre los que me encuentro, y creo que el sentido general que tiene y del que puede tomarse como parte de la estrategia de Juntos por el Cambio es una necesidad imperiosa de bajar los impuestos, de liberar al sector productivo. Tenemos un gobierno que gobierna a favor de la patria subsidiada y quitándole recursos al país productivo. El país productivo no da más y sin una recuperación de ese país productivo, de esa capacidad de iniciativa privada, de esa capacidad de generar riqueza, no va a haber destino ni para uno ni para otro. Fernando, a raíz de, ya se venía más o menos viendo un escenario de conflictividad dentro de los sectores que componen el Frente de Todos, ¿no? No digo los sectores más duros, pero sí de sectores relacionados, todos conforman el oficialismo, pero disputando de algunos intereses en común. Caso, los planes sociales, la pelea entre los movimientos sociales y la cámpora. Cristina quiere que los movimientos sociales no manejen, ella se los dio en su momento, pero ahora se los quiere quitar porque le conviene que ahora lo manejen los intendentes, y eso va a colisionar un enfrentamiento bastante duro y se va a ver en el conurbano entre los actores de movimientos sociales y los punteros peronistas que responden a los intendentes. Hoy habló Juan Graboy y dijo que Silvina Batakis le parecía la nueva Cavallo. Fue muy duro con lo que anunció Batakis en la conferencia de prensa de ayer. También habló la gente de ATE. ATE es una central obrera muy kirchnerista y sin embargo hoy se manifestaron contra lo que dijo Batakis y dijeron que podían llevar adelante una medida de fuerza. Mientras tanto, la CGT, viste que se mueven poco los gordos, pero se están ahí atornillados, pero dijeron que ante tanta demanda y presión de los sectores que ellos representan, posiblemente hagan una gran movilización en agosto. Todos estos actores que te nombré conforman el Frente de Todos y son los primeros que están en la lista de llevar adelante una alta conflictividad. ¿Cómo ves ese escenario? Mira, yo, como dijiste antes, trabajé 20 años como entrenador de equipos de voleibol. Cuando vos vas ganando y vas punteando en el campeonato, son todos amigos. Cuando te estás yendo al descenso, el vestuario explota. Eso es así. Y acá lo que estamos viendo, y que me parece más importante, es que este es un modelo económico que nos está llevando al descenso. Entonces, podemos estar analizando mucho la interna del gobierno, si Graboy, si no otro. Está claro que hay una disputa, y hay una disputa sobre todo por cómo ven el 2023, cómo ven la continuidad. Cristina lo que quiere es la impunidad, quiere conservar una parte del poder, quizás un cierto control del Senado, de la provincia de Buenos Aires, y apuesta a eso. Alberto tendrá otras cosas en la cabeza. Podemos estar mucho tiempo analizando la telenovela del gobierno. Yo creo que lo fundamental es entender que el problema no es la pelea entre ellos. Es decir, el problema económico no depende de la pelea entre ellos. Es al revés. La pelea entre ellos empieza porque el modelo económico ha fracasado, ha naufragado. Tenemos en este momento, Daniel, las condiciones externas más favorables en muchísimo tiempo. A este gobierno le han entrado el otro día, yo les hice la cuenta y se enojaron mucho porque la cuenta da 44.000 millones de dólares. Que es la cifra del crédito del FMI. Y yo decía, los 44.000 millones de dólares del crédito del FMI fueron a pagar deuda preexistente, como se muestra simplemente haciendo la cuenta de cuál era el volumen de la deuda pública cuando ingresaron y cuál era cuando nos fuimos del gobierno. A ellos 44.000 millones de dólares, yo te hago la cuenta. 12.000 millones de dólares de reservas líquidas le dejamos nosotros. Les entraron por diferencias de precios con respecto a los existentes antes, del sector agropecuario, demoníaco, maléfico, les entraron cada año alrededor de 11.000 millones de dólares más. Son 22
más 12, 34. Y el horrible y satánico FMI les dio alrededor de 10.000 millones de dólares, primero por la pandemia, después por el acuerdo. Suman 44.000 millones de dólares que no pagaron nada de la deuda pública, porque la deuda pública aumentó en 2 años 60.000 millones de dólares y que no sabemos dónde están, mejor dicho. Se han ido en la fiesta económica de este gobierno para mantener a la patria subsidiada. Bueno, ese derroche lo hemos pagado, lo seguimos pagando, y esa catástrofe del modelo, que es el final, este es el final de un largo cuento que empieza con Néstor, no es una cosa diferente. Lo que pasó entre Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, lo único que pasó no es el tiempo, solamente pasó el tiempo. Y la demostración muy clara de que el modelo estaba fallado de entrada es que el mismo modelo produce ahora estos resultados. Fue los colchones que heredaron de Duhalde, fue la soja, fue la suba de los commodities, lo que les permitió tener 2 o 3 o 5 años de abundancia, y todavía estamos pagando la cuenta. Fernando, la última tiene que ver con, te hizo un escenario de conflictos internos dentro del Frente de Todo, que tienen intereses en común, que están dispuestos a dar pelea en la calle. Mañana hay paro del campo. Algunos voceros del campo dicen, ojo que bajaron los commodities, el escenario se puede agravar, digamos que este puede ser el primero de varios conflictos que puede tener el campo. Y conflictos internos, conflicto con el sector agropecuario, que es el único que te hace ingresar dólares genuinos. Conflicto con las importaciones, que va a hacer faltar varios insumos, incluso artículos de primera necesidad. Te digo, remedios, drogas, algunos están hablando de eso, y otros están hablando hasta que va a faltar café. En el medio de una inflación galopante, la inflación de julio, vamos a estar con Camilo Tiscornia en el próximo bloque, posiblemente esté más cerca de 10 que de 5. Yo te pregunto si todo esto no convulsiona y no te presenta un peligro para la continuidad institucional del país. Mirá, yo creo que la Constitución hay que defenderla siempre, no solamente cuando nos conviene, y por lo tanto este gobierno tiene un mandato que termina el 10 de diciembre de 2023 y desde la oposición vamos a respetarlo. Nosotros no somos golpistas, nosotros no vamos a organizar saqueos como los que le armaron a Alfonsín y a De la Rúa, nosotros no vamos a tirar 14 toneladas de piedra. Ahora, la responsabilidad de mantener la gobernabilidad es por definición del propio gobierno. Es el gobierno, es este gobierno el que se propuso una alianza del agua y el aceite entre Cristina y Alberto y Massa, y dijeron que podían gobernar a pesar de que hacía poco tiempo estaban insultándose, a pesar de la diversidad de visiones. Nadie puede darse por sorprendido si cuando se votan delincuentes te roban las vacunas, ni cuando se votan personas que están profundamente peleadas y enemistadas entre ellos, después termina todo en una división. Yo no sé cuáles son las consecuencias que puede tener desde el punto de vista institucional. Nosotros vamos a sostener nuestro lugar es el Congreso, es el lugar que nos asigna la Constitución. No vamos a caer en ningún abrazo del oso, el gobierno tiene que mantenerse solo y tiene la responsabilidad de la gobernabilidad. Es lo que ellos dijeron, dicen que son los únicos que pueden gobernar la Argentina, es hora de que se pongan las pilas. ¿Ves entonces que el peligro de gobernabilidad está más adentro del Frente de Todos que de parte de afuera? Me parece que si hay alguien que está haciendo golpismo y erosión de la figura presidencial es la vicepresidente, y desde hace mucho tiempo. Es hora de que entre ellos, si cuando Alberto dice que le pido a la oposición que se callen porque me perjudican, comete 2 injusticias. La primera es que se olvida de las cosas que él hizo en el 2019. Apenas ganó las PASO en agosto, empezó a decir que el FMI veía vacío de poder, había que adelantar las elecciones, el dólar tenía que estar a no sé cuánto. Todas esas afirmaciones golpistas de Alberto se las olvida ahora cuando nos pide que nos callemos. Y nosotros no nos vamos a callar. Además, porque la que está hablando y contra su gobierno no es la oposición, nosotros ejercemos la función crítica que nos reserva la Constitución, estamos donde tenemos que estar, que es en el Congreso, y la que está derribando su gobierno o horadando las bases de poder de su gobierno son 2 personas. Alberto y su erosión permanente de la palabra y sus mentiras permanentes y su locura declarativa, y Cristina con objetivos que son muy fáciles de prever.
Gracias, Fernando, por tu visita. Gracias a vos, Daniel, al contrario. Vamos a ir a un breve corte y al regreso vamos a estar con Camilo Tiscornia hablando sobre todo dos preguntas. De cuánto puede ser la inflación o va a ser la inflación que mañana anuncia el INDEC de junio y de cuánto va a ser, es la que todos nos preocupa, lo que muchos llaman la inflación récord del mes que estamos transitando en julio. Ya volvemos. Segundo bloque de hoy nos toca, yo me equivoqué, dije mañana el INDEC va a dar a conocer la inflación, pero es pasado, Leandro. Es el día jueves que el INDEC va a difundir el IPC, el índice de precios del consumidor del mes de junio. Recordemos que en mayo fue 5,1% la inflación. Bueno, en junio se espera un número superior a 5%. Y la gran pregunta es qué va a pasar este mes, ¿no? Este mes en el cual renunció Martín Guzmán y hubo remarcaciones toda la semana pasada, ¿qué va a pasar con la inflación de este mes de julio? Bueno, muy bien. ¿Cuánto va a ser la inflación de junio? ¿Cuánto podría llegar a ser la de julio? La de julio es la que preocupa a todos. Recordemos que el viernes pasado estuvo con nosotros el presidente de la Federación de Almaceneros y nos dijo que los alimentos para ellos, los alimentos que comercializan en pequeños y medianos boca de expendio, que son los almaceneros, puede estar subiendo entre 8 y un 10% solo en julio. De esto vamos a hablar con el siguiente invitado. Se trata de Camilo Tiscornia, licenciado y máster en Economía, director del CIT Asesores Económicos, profesor de Economía Monetaria y de Economía Argentina en la UCA. Camilo, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, el jueves tenemos dato oficial del INDEC, pero ustedes ya lo midieron en tu consultora junio. Exactamente. Nos dio un aumento de 5,3 mensual en junio, que es muy parecido a lo que teníamos en mayo. O sea que hasta junio al menos había cierta, llamémosle... A ver, esperame un segundito que tenemos un problema con tu micrófono. A ver, Nacho, si le podemos corregir el audio a Camilo, que está funcionando mal. Bueno, Lean, hasta que le arreglamos el micrófono a Camilo. Sí, bueno, hay mucha preocupación dentro del gobierno. De hecho, Batakis, los últimos anuncios que ha hecho, que en definitiva es mantener el programa económico de Guzmán, pero ha hecho muchas señales de una política económica fiscalista, como pequeñas señales al mercado económico, un poco para evitar la corrida que se está produciendo en los bonos en pesos, esto de que nadie quiere comprar bonos en pesos, todos los quieren vender, los bonos SER ajustados a la inflación, y por otro lado para evitar que se siga acelerando la inflación, un proceso que estamos viendo que la semana pasada sucedió, estas remarcaciones tras la salida de Guzmán, esta incertidumbre, esto de que muchas personas, muchos proveedores de alimentos, por ejemplo, no llevaban y no proveían el día lunes de alimentos a distintos supermercados y comercios porque decían no tenemos precio de referencia, no sabemos cuál es el costo de reposición. Bueno, la preocupación que hay dentro del gobierno es que se espiralice el aumento de inflación y por eso estas medidas de la nueva ministra Batakis un poco como señales al mercado de que va a haber una política económica fiscalista o que por lo menos está la intención de hacerlo. Luego, cómo se concrete es otra discusión, Daniel. Bueno, a ver, Camilo, probamos tu audio. Ahí va, ¿no? ¿Parece? ¿Ahora se escucha bien, chicos? Perfecto. Ahí está. Bueno, nos decías, ¿a usted le da junio? 5,3 junio mensual, que es muy parecido en nuestro caso a lo que fue agosto y mayo. Y ahí daba la sensación de que después de lo que había sido marzo, que fue el peor mes, por ahí parecía que había una especie de nueva estabilidad en torno al 5 y pico. Se podía desacelerar la inflación. Daba la sensación de que lo de marzo por ahí había estado muy influido por la suba de los commodities, el conflicto de Ucrania y qué sé yo. Pero lo de julio empieza a ser más preocupante, ¿no? Bueno, julio tenés el dólar, los dólares financieros que se dispararon, el dólar blue se disparó, tenés el problema del gasoil que empieza a repercutir en los precios por el tema del transporte, tenés el problema de la falta de productos que se puedan importar, los problemas que tenés en las importaciones, y además julio es un mes de receso invernal, con lo cual también que no es un mes ideal como para poder frenar precios. Algunas consultoras dicen que va a estar más cerca de 10 que de 5. A vos te da un poquito menos, ¿no? Nosotros
Por ahora proyectando, porque la verdad que estamos arrancando el mes, pero creemos que no va a estar abajo del 7%. O sea que, va a ser récord de todas maneras. Y seguramente, sí, porque hasta ahora marzo, que fue el más alto, fue 6,7, muy probablemente supere el 7. Lo que hemos visto en la primera semana es bastante fuerte, hubo un salto muy fuerte. Se notó, así como en la parte de alimentos, también en electrodomésticos y artículos electrónicos en general, cosas muy ligadas al tipo de cambio. Y acá yo le daría mucha importancia a lo que decías vos del tema de las importaciones, ¿no? El tema de que el gobierno restringió más todavía el acceso a dólares para los importadores es claramente inflacionario, y justo esto se dio en el momento en que saltaron los tipos de cambio alternativos, que en todo caso el contado con liquidación empieza a ser una referencia para el que eventualmente tendría que importar y no puede importar al dólar oficial. El tema de las importaciones hace subir los precios internos, digamos, los precios. Vos tenés, al importar algunos productos, podés regular los precios internos. Al faltar esos productos, los mismos productos pero que se producen en Argentina, elevan el precio. Totalmente. Además de que te van a faltar insumos seguramente para producir, y yo creo que esto va a complicar mucho porque también la actividad económica se va a ver lastimada. Y en la medida en que además haya importadores que intenten traer productos pagando el contado con liquidación, como les va a costar más caro, lo van a vender más caro en el mercado local. O sea que eso es inflacionario en forma directa. Bueno, uno de los datos, esto es una curiosidad, pero también hay gente, yo tengo 2 perros, por eso te digo, subieron los alimentos para mascotas, porque hay problemas para importar la materia prima que se produce en esos alimentos, con la que se producen. Esto es lo que va a pasar en muchos productos, por eso es que lamentablemente es una combinación mala, porque va a implicar mayores precios y también menor actividad económica, combinado con que también estamos en el invierno, con todo el tema de la falta de energía, de gasoil y compañía, que eso también va a pegar. O sea que creo que además vamos a enfrentar unos meses de actividad económica un poco más complicados. Camila, con respecto a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, por lo menos por lo que ha manifestado públicamente, parece haber una continuidad con respecto a la política económica de Guzmán, por lo menos en el contenido. Tal vez la escenificación fue distinta, ella rodeada de otros funcionarios del área económica como Miguel Ángel Pese, en los anuncios, Daniel Scioli, como un poco más coordinado o muestra hacia afuera de coordinación. Sin embargo, los dirigentes de primera línea del cristinismo no se han manifestado sobre la política económica de Batakis y del gobierno, han guardado silencio. Sí han criticado a algunos aliados como movimientos sociales, CGT, bueno, Pablo Moyano, por ejemplo. ¿Vos creés que Batakis tendrá el suficiente respaldo político para continuar con este programa económico que parece el presidente, o que no alcanza con eso? Yo te diría que es la pregunta del millón, porque en última instancia Batakis repitió muchas cosas que decía Guzmán, por decirte algo, que el dólar no está atrasado, que de alguna forma hay que tratar de ir a tasas de interés un poco más altas, que eso está también contemplado en el acuerdo con el Fondo Monetario, y como Guzmán, tratando de resolver el tema del déficit fiscal. Fíjate que una de las primeras cosas que dijo Batakis ayer fue que querían cumplir con las metas del acuerdo del Fondo Monetario, incluyendo la revisada meta fiscal. Entonces la pregunta del millón es cómo lo van a hacer. Guzmán no lo pudo hacer, Guzmán no pudo implementar la segmentación, esta famosa tarifaria, ahora parece que va un poco mejor encaminada, pero el tema es que tampoco eso es la solución, porque la segmentación tarifaria, vamos a ver cómo se termina dando, ¿no? Pero tampoco parece que vaya a generar un gran ahorro en la parte de subsidio. Entonces sigue pendiente la pregunta de cómo se va a resolver el tema fiscal y, por supuesto, qué voluntad política hay para implementar medidas un poco más contundentes, ¿no? Porque Batakis lo que anunció hasta ahora concretamente es un manejo de caja, llamémosle, eventualmente. Y objetivos, pero le faltó el cómo. Exactamente, claro. Son como la idea, y habló también de eventualmente cambiar las valuaciones de las propiedades, que esto implicaría más presión fiscal, y el congelamiento de la planta de empleados públicos en distintos organismos también, no solamente en la administración central. Bueno, yo creo que son cosas todavía insuficientes, faltan detalles para ver qué pasa con el déficit fiscal, lamentablemente. Va a haber otro problema también con el tema de la demanda que te genera la inflación, Camilo, que tiene que ver, por ejemplo, hay algunos sindicatos poderosos que en marzo cerraron paritarias del 60%, bancarios, Moyano, UPCN. Están empezando a quedar Ahora, esas pautas en septiembre les van a quedar chicas también, cortas, septiembre, octubre. Es que vos fijate que esas demandas justamente aparecieron. Y son las mejores, ¿eh? Hay otras que seguro, más todavía. Fíjate vos que esas demandas aparecieron después del dato de inflación de marzo, que veníamos todavía en un entorno de la inflación, no sé si se acuerdan ustedes, 4 y pico, y de golpe saltamos a 6,7. Automáticamente apareció la demanda de indexación en salarios, en el tipo de cambio y en el gasto público. Yo creo que ahora, en julio, si aparece un 7, 8%, otra vez va a aparecer esto. Entonces,
la inflación es como que se va perpetuando en el tiempo con mecanismos de indexación que la van complicando cada vez más. Y todo esto yo creo que atrás lo que tiene es la falta de equilibrio fiscal. Por eso es que todo vuelve al mismo punto. Guzmán no pudo, no hubo la voluntad política atrás de lo que él proponía. La pregunta del millón es si habrá ahora atrás de Batakis porque el gobierno se asustó. Pero el equilibrio fiscal, hoy lo decía Juan Grabois, ¿no? El equilibrio fiscal lo lográs gastando menos o aumentando los ingresos, ¿no? Gastando menos, lo que dijo Silvina Batakis, que se iba a congelar el ingreso de personal a planta permanente del Estado. Que el Estado se iba a ahorrar 600.000 millones de pesos. Ayer nos decía Roberto Kachanowski, que estuvo con nosotros, decía que basta mirar lo que gasta el Estado en empleo formal, y no podés ahorrar un tercio evitando, porque lo que ella decía que se ahorraba un tercio del presupuesto que estaba destinado a gasto de personal, un tercio evitando que ingrese personal. O sea, que es medio raro, porque no es que vos retirás personal, que sería una locura también, pero que no retirás personal, sino que evitás que siga ingresando. Entonces ahí no hay ahorro, evitás futuros gastos, pero no un ahorro. Eso por un lado. Y por otro lado está el nivel de emisión. Este tema que contaba Leandro, el tema de salir a comprar los bonos. Sí, defender la curva de bonos, hacer la curva en todo pesos. Todo eso se hizo con emisión. ¿Cuánto se emitió? Y se emitió más de 400.000 millones de pesos. Y ahí también se te dispara el déficit fiscal. Es que justamente el problema está ahí, ¿no? El déficit fiscal en la Argentina está siendo muy difícil de ser financiado. Es decir, el gobierno se comprometió en el acuerdo con el Fondo Monetario este año a reducir la dependencia del Banco Central y recostarse más el mercado de deuda. Lo que ha pasado en el mes de junio es que el mercado de deuda, por distintos motivos, es como que le puso un freno. Entonces, a la larga, todo está convergiendo a emisión monetaria, sea en forma directa o sea para sostener los bonos. Hoy, igualmente, y yo creo que esto la ministra estuvo muy bien en lo que dijo ayer, que la deuda en pesos se va a respetar siempre, y hoy aparte el Banco Central sacó una medida de que va a permitirle a los bancos lo que se llama un put en inglés, que es la posibilidad de que los bancos, si tienen títulos que compren de ahora en más del Tesoro, eventualmente se los pueden vender al Banco Central, como para darles un reaseguro a los bancos y a los tenedores de títulos de que eventualmente, si se quieren desprender, el Banco Central se los va a comprar. Esto yo creo que trata justamente de reabrir el mercado de deuda en pesos que se cerró bastante en el mes de junio. Ahora, seguimos dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Más deuda, a la larga termina en algún punto más emisión. Pero tenés un problema ahora que se te agrega, que tiene que ver con el conflicto con el campo. Mañana hay un paro, un cese de actividad comercial, que es una especie de paro de todos los sectores gremiales del campo. Desde que se anunció el conflicto del 13 de julio de mañana, hasta mañana pasó algo, bajaron los precios de los commodities, digamos, internacionales, que también eso afecta a los intereses del campo. El otro día hablaba con un productor de Córdoba y me decía en la radio, mira, nosotros por cada dólar que exportamos nos dan 70 pesos, y nosotros hoy estamos pagando insumos por el dólar blue, por algún dólar financiero. Justo era el día que el dólar, creo que el contado con liqui había rozado los 300 pesos. Dice, para nosotros ya, que baje el commodity, cada vez nos influye menos, porque a nosotros nos están esquilmando con esto. Y hay pocas ganas de hacer crecer esa producción. Eso, en definitiva, va a hacer que el gobierno se pierda el ingreso de nuevo dólares frescos. Y no aprovechar un momento político, que es que Ucrania nos está exportando trigo, que nosotros sí podíamos hacerlo, etcétera. Bueno, eso se llama geopolítico, pero no estamos aprovechando ni el momento ni la oportunidad y podemos quedarnos con menos dólares frescos. ¿Cómo puede afectar eso? Y ahí es que el problema está justamente en este tema de la brecha famosa, ¿no? Esta distorsión enorme que hay, que una misma cosa, que es el dólar, tiene dos precios distintos. ¿Dos? No. Bueno, por lo menos, digamos, hay varios. Pero digo, el oficial, el solidario, el contado con liqui, el MEP, hay cuatro. Como dos grandes niveles, digamos. Tres el dólar oficial y los alternativos, ¿no? Más cerca de 300. Obviamente eso genera una cantidad de distorsiones enormes en la economía y, por supuesto, desincentivan al campo, que además tiene que pagar retenciones. O sea, si uno toma o pensara que un dólar genuino de mercado está más cerca de los libres, bueno, el exportador tiene el dólar más abajo, ya paga un costo enorme, y encima en el caso del campo las retenciones a las exportaciones son bastante fuertes. Entonces, lógicamente esto, si uno va a pensar un poco más adelante, va a generar un problema. Si Cristina dice que el problema de la Argentina es la falta de los dólares, esto claramente va a generar un problema. Lo que pasa es que
yo creo que hoy pensar en el verano, que es cuando viene la cosecha de trigo, parece el larguísimo plazo. Primero hay que pasar por el vencimiento de deuda de fin de mes, que son casi 500.000 millones de pesos. En septiembre hay 1 billón de pesos. O sea, hay mucho para ver antes, pero definitivamente el panorama es muy complicado cuando uno lo ve con esa perspectiva. Camilo, ¿te gusta el fútbol? Digresión. Sí, pero no soy un fanático, ¿no? Bueno, si fueras el director técnico económico del gobierno, ¿no? Te colgás del travesaño intentando evitar que la inflación anual supere el 80%, a ver si llegás a evitar eso, que se te espiralice la inflación, o podés ser un poco más ambicioso y buscar alguna meta adicional en este contexto. Todo depende del objetivo que uno tenga, ¿no? Digamos, yo trataría de resolver de una vez por todas el tema de la inflación en la Argentina. Trabajar mancomunadamente a nivel político es lo que hace falta para resolver el déficit fiscal e ir a un plan de estabilización. Que arranque con la baja del déficit fiscal, el sinceramiento de un montón de precios que están absolutamente distorsionados. El gobierno le apunta siempre a 15 supermercadistas, dice que ahí está el problema. Sí, pero bueno, lo dicen así. Cada vez que hablan de los precios, del aumento, le dicen los formadores de precios, que son 15 supermercadistas. No hay duda. ¿Está ahí el problema? Yo creo que no, porque los mismos formadores de precios en los 90 no te generaban inflación. La concentración está y ha estado siempre en la Argentina en algunos sectores. El tema es los incentivos que enfrentan esas personas, la situación macroeconómica en la que están para manejar sus precios. Obviamente lo de los 90 lo estoy citando como un caso extremo porque fue un caso de extrema competencia, pero hoy en día estamos en una situación bastante opuesta en el sentido de que está la economía completamente cerrada, con lo cual es mucho más fácil trasladar a precios cualquier tipo de distorsión, cualquier problema de costos. En el contexto actual inflacionario se trata de aumentar un poco el precio. Entonces, entramos en una dinámica que no se corta nunca. Yo creo que eso arranca por el déficit fiscal y después acompañado con una política monetaria razonable. Lo que pasa es que aparte hay que corregir precios que van a generar inflación, el dólar, las tarifas de los servicios públicos. Eso no creo que sea lo que haga el gobierno. Da la sensación de que el gobierno va más por una estrategia de contener daños y evitar que las cosas exploten. Lo que pasa es que falta 1 año y pico largo hasta las elecciones y pueden pasar muchas cosas en el camino. Entonces es una estrategia muy riesgosa, lamentablemente. La última, Camilo, y breve. Sos profesor de Economía Monetaria en la UCA. La pregunta es, ¿cuántos países tienen tantos distintos tipos de cambio con el dólar? No, ya no quedan muchos, no es tanto. No hay tantos, porque con el tiempo se ha entendido que es esto una política vieja. Sí, por eso, es algo muy viejo. Vintage, ¿no? Completamente. Y la inflación también, o sea, no son tantos los países que tienen inflación como la tiene Argentina. Puede ser, sí, no es mucho más que eso. Si vos ves la historia de los últimos 20 años, los países que superan el 10% de inflación por año son escasísimos, incluida la Argentina. O sea bueno, ahora sí por el tema de la pandemia. Es otra cosa, pero por ejemplo, un escándalo en Estados Unidos que la inflación fue de 6 puntos. Escándalo en Chile que llegó a 9, qué sé yo, anual. Nosotros estamos discutiendo si va a ser de 8 o 9 la de julio. No, y aparte se ve como una cosa transitoria en general, pues ya también se ven los commodities, lo decías vos, hasta el petróleo ha bajado últimamente, hoy quedó abajo de $100. Entonces, en esos países también se trata de esa forma, es un tema temporario, hay que acomodarlo y después la economía seguirá funcionando normalmente. Acá en la Argentina, antes de que pasara esto, ya estábamos con una inflación esperada para este año de 50 antes de todo esto. Claro. Camilo, gracias por tu visita. No, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ir al último corte. Este es muy breve y cuando volvamos, Leandro te va a contar cuánto necesitas, según la Ciudad de Buenos Aires, cuántos ingresos necesitas para no ser pobre una familia tipo. Ya volvemos. Último bloque de Hoy Nos Toca. Leandro Dario te va a contar, según el instituto que mide las estadísticas en la Ciudad de Buenos Aires, cuánto se necesita o cuánto necesita una familia para no ser pobre. Sí, Daniel, porque la inflación no son porcentajes abstractos, sino que nos afectan día a día en el bolsillo a todos y eso lo vemos cuando vamos a hacer las compras, cuando tenés que pagar la obra social, la prepaga, el colegio de tus hijos. El gobierno de la ciudad, a través de su Instituto de Estadísticas, sacó cuánto tenés que ganar en la Ciudad de Buenos Aires en junio para no ser pobre, que es cubrir básicamente la canasta básica total. Bueno, las cifras dieron que para no ser pobre en la Ciudad de Buenos Aires tenés que ganar 104.489 pesos en junio. Esto es una familia tipo de 4 integrantes. No contempla el alquiler, porque según este estudio,
esta familia, para no ser pobre, tiene que ser propietaria de su inmueble, del inmueble donde vive, y aumentó un 37,2% la canasta básica total con respecto a diciembre. Es decir, es superior a lo que aumentó la inflación. Esto es interesante porque los que ganan más de 104.489 pesos hasta 160.000 son contemplados como clase media frágil, es decir, clase media que está al borde de caer a la pobreza. Para ser clase media tenés que ganar más de 160.000 pesos por mes una familia de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores. Vamos a las estadísticas de junio de cuánto tenés que ganar para no ser indigente, que es otro de los datos que empiezan a prender las luces de alarma en la economía, no solo de la ciudad, sino de la nación. Bueno, en junio una familia de tipo, para no ser indigente, tuvo que ganar más de 57.121 pesos. Esto es de vuelta una familia de tipo de 4 integrantes. Es un aumento de 42,4% respecto a diciembre, mucho más de la inflación acumulada en lo que va del año, y tampoco contempla el alquiler. Recordemos que un jubilado que cobra la mínima está en 38.000 pesos, 36.000 pesos. Es indigente, no cubre la canasta básica alimentaria. Claro. Es decir, no cubre las necesidades calóricas de alimentación saludable para poder subsistir durante un mes. Este número, fíjate vos, que esto es en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. En el promedio del país es un poquito menor. Es decir, en el promedio del país no llega a 50.000 pesos. Depende de la zona, en la Patagonia es mayor también. Sí, depende de la zona. Claro. En el norte es un poco menor. Un poco menos, sí. Pero bueno, son datos que empiezan a preocupar a las autoridades. Para ser acomodado vos tenés que ganar más de 160.000 pesos, es decir, una familia tipo. Eso se mide básicamente con la canasta básica total. ¿Cuántas canastas básicas totales tenés como ingreso? Es decir, tenés que tener más de 4 canastas básicas totales para ser de clase acomodada, que sería el estrato superior. Acá, los que no ganan esto ni siquiera pueden cubrir la canasta básica alimentaria. Claro. Bueno, datos que dan miedo, ¿no? Porque la verdad que mucha gente, yo decía recién que 104.000 pesos una familia tipo, ¿cuántos trabajadores formales, estoy hablando? No gente que es asistida por el Estado. Trabajadores que están dentro del circuito formal de trabajo cobran menos que eso, ¿no? Por eso, Daniel, se da mucho el fenómeno, lo hemos hablado en este programa, de trabajadores que son pobres, trabajadores que trabajan mes a mes, incluso trabajadores formales, incluso en el sector privado y que son pobres, que no llegan a fin de mes. Bueno, muy bien. Antes de irnos te cuento que la última noticia, ¿no? Un poco lo que hablaba con el diputado Fernando Iglesias sobre los ruidos internos que hay en el frente de todos. La CTA, los movimientos sociales, tienen mucha bronca por las medidas que anunció Silvina Batakis porque, bueno, congeló el ingreso de personal al Estado, dijo que no va a haber por ahora el mal llamado salario básico universal. Y va a haber movimientos en las calles y va a haber, de alguna manera, protestas. La CGT, que no quiere perder la calle, hoy se supo que el próximo 26 de julio, en el acto que se va a llevar adelante en la CGT, donde van a conmemorar los 70 años, o a recordar los 70 años de la muerte de Eva Duarte de Perón, de Evita, ese día van a anunciar una marcha para los primeros días de agosto contra el gobierno, contra la inflación y contra las medidas económicas, una marcha que la va a llevar adelante la CGT. Alberto Fernández estuvo hace poquito en la CGT hablando, invitado, en el acto, el 1 de julio, cuando se cumplió el aniversario de la muerte de Perón. Bueno, esta vez le van a responder con una marcha que la idea de la CGT es tener la cantidad suficiente de gente que una a la Plaza de Mayo con el Congreso, que son unas 14 cuadras. Esa es la idea que tiene la CGT, como iba a ser la primera protesta de la central obrera, la principal central obrera, a este gobierno peronista, y eso lo vamos a estar viendo en agosto. Gracias por habernos acompañado. Mañana te esperamos, como siempre, a las 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Chau, hasta mañana.